De verdad, no, o sea, no puedo creer que esto sea realidad después de chingarte como 3 años para hacer esto, tu podcast. Después de 2 años de pandemia, así persiguiéndome, ¿no? Sí, Sí. diciéndome, por favor, tenemos que hacer esto. Escribe tu libro. Pero mira, todo pasa en el tiempo adecuado. Diría más, uno puede presionar ciertas cosas para que sucedan en tiempos específicos, pero, o sea, la vida te detona la oportunidad en el momento correcto. Y aquí estamos. Así es. Cheers. Cheers. Cheers to that. Cheers to Oye, that. Pero tienes que beberle. Sí, ya le voy a tomar. 1, 2, 3. Espero no quemarme el hocico otra vez. El café está caliente. No Bien. tomen café caliente. ¿Qué va a pasar hoy? Estamos O sea, listas. tengo mucha incertidumbre, o sea, necesito saber qué va a pasar hoy, qué hago aquí, o sea, sí, me animé a hacer esto, no sé exactamente qué va a suceder. Este misterio que has mantenido durante estas semanas preparando este primer episodio me tiene como Mira, muy, muy emocionada. A ver, te voy a contar de qué va esto. sí, ¿Ok? En esta cajita sí, hay 3 temas distintos. ok, ¿Ok? Tú vas a meter la mano, vas a sacar un papelito ok, y vamos a hablar de ese tema. Que estos temas lo pidieron. O sea, son temas que la gente pidió y que la gente está como solicitando, vaya, que hables de estos temas, que hablemos de estos temas, que lo abordemos, porque creo que son muy necesarios. Entonces, pues, depende de qué papelito saques, es el tema que vamos a tocar, y yo preparé estos 3 temas con preguntas. Yo te voy a hacer preguntas, como siempre. ok. Bueno, a lo mejor tendríamos que introducir un poco nuestra relación, ¿no? Así como rápidamente, como para que la gente no se saque de onda, ¿no? Que, Sí. no que no sea como de, ¿y estas dos que hacen aquí sentadas con termos y café y así? Y un Buda y un Buda y un jaguar. jaguar aquí, ¿no? O sea, que podamos introducir qué tipo de relación tenemos, porque así la gente como que va a ir entendiendo por qué nos cotorreamos así, ¿no? Ok. Ok. Empieza tú. Empiezo yo. Durante la época de pandemia yo inicié como un programa de entrenamiento en línea, donde abrí la posibilidad como a gente de toda la República, y no solo de la República, sino de Latinoamérica, a que entrenara conmigo, y Fernanda fue una de las primeras alumnas que tuve. Para quien no sepa, Fernanda Saboria, aquí en La Palabra, y Jenny Pedraza, para los que no sepan, yo misma en mí misma. Y pues ella fue una de mis primeras alumnas, fuiste una de mis primeras alumnas, y desde el principio pues empezamos a trabajar no solo dentro de los aspectos dancísticos, sino también dentro de aspectos personales, ¿no? Entonces trabajábamos también como con asesorías personales y con trabajo y entrenamiento personal. Paréntesis, me diste unas muy buenas cachetadas de realidad. Ese es mi segundo trabajo. O sea, el primer trabajo lo que hago es ser maestra de baile, y ya mi segundo trabajo es cachetear a la gente. Sí, a huevo. Putear a la gente. Entonces, de ahí surgió nuestra relación. Ya llevamos 3 años conociéndonos, hemos tenido muchas experiencias también conjuntamente, y Fernanda es una persona que me pregunta muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Y que también ha vivido muchas respuestas, pues diría, has vivido muchas respuestas espontáneas mías, ¿no? Simón. Y de repente a veces esas respuestas resuenan en ti y me dices, esto debería saberlo más gente, ¿no? Esto Sí. debería salir más lejos, esto debería llegar a más bailarines, porque a mí me impulsó o me tocó o de alguna forma me movió, y siento que es información pues que todos, o todos, ¿no? Pero la gran mayoría debería tener, y por eso pues estamos haciendo esto, ¿no? Sí, creo que sí me he encontrado y he entendido muchas cosas a través de tus palabras y a través de tu conversación, ¿no? Y creo que no soy la única, la verdad es que... Ay, perdón. Creo que no soy la única, o sea, creo que hay mucha gente que te sigue también por eso, por esas palabras, a veces tan acertadas, en el momento tan acertado, ¿no? Y sí, gracias por aceptar hacer Cheers. esto. Cheers de nuevo. Vamos a Ya no brindando. está tan caliente. Ya. No, ya. Sorbito. Pues sí, básicamente eso. Vamos a hablar de muchos temas, de la vida, de la danza, de preguntas existenciales, de cuestionamientos hacia
la humanidad, hacia el arte, hacia muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces, pues sí. ¿Empezamos? ¿Estás lista? Va, Ok. dale. Dios mío, tengo miedo. Esto es completamente el azar. A ver. Pues Uy. es que te gusta improvisar. Sí, me gusta improvisar. No puedo sacar 3, tengo que sacar uno. No. Ok, a ver. Si no me gusta, lo puedo regresar. Nah. Qué chiste. A ver. Chale. ¿Qué fue ese chale? La salud mental en la danza. La salud mental en la danza. Mira que lo pidieron bastante, ¿eh? Sí, es un tema, yo diría que muy actual. Es un tema que nos está ocupando en la actualidad. Lleva años ya como de alguna forma detonándose de formas diferentes sobre todo dentro de la sociedad joven, diría yo. Yes. Pero dentro de la danza es un tema que yo siempre siento que ha sido muy recurrente, ¿no? Dentro del mundo artístico, como que se tacha muchas veces a los artistas de que su salud mental no es muy estable y que precisamente por eso tienen esos destellos de genialidad y así, pero siento que es importante como que de alguna forma poco a poco, dentro de las herramientas que tenemos como sociedad, empecemos también a aplicarlas pues dentro también del gremio dancístico, ¿no? Porque siento que sí hace falta, ¿no? Así es. Hace poco menos de 2 meses, no, sí. ¿Cuándo fue Éxodo? En junio. Hace 2 meses. Estuvimos en Éxodo. Uh-huh. Éxodo, para los que no sepan, es un campamento para bailarines hecho y dirigido por Jenny. Si eres bailarín, tienes que vivir esa experiencia. Pero la promoción la damos después, ¿no? Sí. La publicidad la damos después. Ya, anuncios comerciales cortos. Pero bueno, estábamos en este campamento en Éxodo y tuvimos una plática con un psicólogo, ¿te acuerdas? Sí. Y él hablaba de la promoción y la prevención Sí. de la salud mental en los espacios artísticos. Sí. Me quedó muy grabado esas 2 palabras de la promoción y prevención. O sea, la realidad es que en la psique humana influyen diferentes factores, ¿no? Como es, pues somos seres biopsicosociales, entonces influye la bio, influye la psique, influye lo social, ¿no? Entonces, como es importante tener en cuenta y saber que son varios los factores que influyen en nuestra salud mental, ¿no? Correcto. Entonces, pero, ¿qué es la salud mental, maestra? Para Híjoles. entrar en este tema, ¿qué es la salud mental? Realmente no puedo decir que goce de un 100% de salud mental. Porque no solo es pensar bonito, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Definitivamente no solo pensar bonito. Creo que cuando hablas de prevención y promoción, hablamos de espacios, por ejemplo, como este, donde se empiezan a platicar estos temas. Justo. Y prevención sobre todo porque hay una parte dentro de la salud mental, dentro de esas enfermedades o cuadros mentales, que cuando ya se detonan es muy, muy complicado a lo mejor eliminarlos al 100%, sino que el cerebro pues simplemente se agrieta en esa parte y definitivamente las grietas, por mucho que las tapes, siguen ahí, ¿no? Entonces, para mí la salud mental es ir encontrando tu propia conciencia dentro de las herramientas que tienes como ser humano, dentro de tu psique, o sea, tu mente, dentro también de tu carácter o la conformación de tu carácter como ser humano, y también dentro de todo tu entorno social en el que te mueves, ¿no? O sea, como mencionaste, hay varios factores que influyen en cómo nos desarrollamos y cómo desarrollamos nuestros procesos de pensamiento o nuestros procesos emocionales, y para mí la salud mental va referente a eso, a alumbrar luz o a darle conciencia a cuáles son los procesos que a nosotros como seres humanos nos detonan o se nos detonan y por qué se nos detonan a nosotros única y exclusivamente, ¿no? Es entender la unicidad de cómo funciona tu mente y es entender también de dónde parten todas tus emociones y de dónde parten todos esos patrones que detonan esas emociones, ¿no? Y cómo Total. no aprender, o sea, no me gustaría decir aprender a controlar, pero sí aprender a ser conscientes de ellos, dejar pasar esas olas emocionales o aprender a capear esas olas emocionales
para que de alguna forma no destruyan todo lo que construimos en nuestro día a día, ¿no? Porque trabajamos durísimo para salir adelante, sí, para salir adelante. Y definitivamente, pues sí hay muchos procesos, sobre todo he visto mucho eso en bailarines, que se detona un momento puntual en tu vida y de repente tiran por la borda todos los años que llevan trabajando por ello, ¿no? Entonces, siento que la salud mental habla de eso, habla de cómo llevar ese diálogo y esa conversación con tu mente de la forma más sana posible, sin llegar a querer cortar o truncar o tapar las grietas, sino precisamente aceptando esas grietas y sabiendo coexistir con ellas. Justo. Y justo esta persona que nos dio el conversatorio hablaba de las grietas, ¿no? Que es una forma de que entre la luz también. Entonces dirías que la salud mental es echarte un clavado a ti y generar esta conciencia para tener esta capacidad de también resolver esta resolución de problemas o sea, lo que mencionas de pasa algo, detona una situación y quiero tirar todo a la mierda, ¿no? Entonces, es esta capacidad de resolución también de problemas. ¿O cómo abordarías esto? Sí, o sea, creo que la salud mental es desarrollar esa inteligencia en tu conversación con tu psique. Ya. ¿Sabes? O sea, también aprender a conversar con la mente y aprender también cómo gestionar emocionalmente. Siento que si de pequeños nos enseñaron también a gestionar emocionalmente todas y cada una de nuestras emociones, llegaríamos muchísimo más cuerdos a la etapa adulta, ¿no? Pero lamentablemente como almas chiquitas nacemos, yo siempre pongo este ejemplo que aparece en un libro que se llama La Maestría del Amor, del señor Don Miguel Ruiz, y él habla de cómo el mundo adulto está lleno de heridas, ¿no? O sea, nosotros como humanos estamos llenos de heridas. Es como si nuestra piel estuviera toda llena de heridas cuando llegamos a la vida adulta, heridas que acumulamos con el paso del tiempo, con el camino que nosotros vamos trazando hasta llegar ahí. Y ya en la vida adulta nos relacionamos con esas heridas, ¿no? Entonces tú imagínate que mi piel está toda llena de heridas y yo conozco a alguien y quiero abrazarlo y esa otra persona también está lleno de heridas, ¿no? O sea, inclusive ese abrazo te va a doler, ¿sí me explico? O sea, porque estamos llenos de heridas. Y si no trabajamos en de alguna forma sanar o cicatrizar esas heridas, no digo eliminarlas, sino cicatrizarlas y que dejen de doler, pues obviamente vamos a seguir relacionándonos desde el dolor, ¿no? Claro. Y siento que la salud mental está como para recordarte que no todo es dolor. Justo. Yay. Ok, y entonces, ¿qué es la salud mental en la danza en específico? Pues obviamente no solo en la danza en específico, sino salud mental para cualquier profesional es pues justamente aprender a gestionar también tus emociones dentro de tu ambiente laboral o profesional, claro. o en tu ambiente de desarrollo en donde quieras crecer, o en tu comunidad, ¿no? O sea, siento que definitivamente no es como, ¿qué es la salud mental en la danza? No, pues, ¿qué es la salud mental en el mundo? Pues, o sea, porque la danza al final sigue siendo una comunidad, al igual que la humanidad, ¿no? Que sigue siendo una comunidad gigantesca, ¿no? Pero sigue siendo una comunidad. Y al final las formas de relacionarnos entre nosotros reflejan muchísimo la capacidad que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo no tengo la capacidad de conversar conmigo mismo, de ser tolerante conmigo mismo, de entenderme, de ser empático conmigo mismo, no lo voy a poder llevar a mi comunidad, ni a mi profesión, ni a mi trabajo, ni a mi familia, ni a nada, ¿no? O sea, no es solo la danza, pues, o sea, estamos hablando de que es un reflejo literal de cómo tú te tratas, cómo tú te hablas, le hablas al mundo, ¿no? Entonces, siento que definitivamente, pues, hablamos de salud en general de la humanidad, pero en la danza va íntimamente relacionado con, pues, esas relaciones que estableces dentro de tus diferentes entornos, dentro de tu comunidad, ¿no? Claro. Y de cómo te hablas a ti mismo y de cómo le hablas a los demás. Claro. Justo lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, definitivamente. Todo, o sea, es que en realidad estamos en un momento donde casi todo el mundo está hablando de lo mismo, pero como nadie hablamos entre nosotros,
En realidad nos perdemos de muchas cosas, ¿no? Nos perdemos de mucha información porque simplemente cada uno está como dentro de su cuadro o dentro de su metro cuadrado, atravesando sus demonios, ¿sabes? Sí. Y en realidad, si simplemente habláramos con el de al lado, nos daríamos cuenta que muchos de esos demonios son los mismos. Justo. ¿Sabes? Son los mismos, a lo mejor disfrazados de otra cosa, pero la raíz o la profundidad es la misma, ¿no? Entonces, creo que por eso también es muy importante, pues, tener este tipo de espacios donde poder dialogar y platicar. Claro. Y específicamente hablar las cosas claras, pues, o sea, como son. Como son. Y justo hablabas el otro día, ¿no? De que si nos permitiéramos hablar más de lo que nos sucede, podríamos encontrar más personas a nuestro alrededor que quizás están pasando exactamente lo mismo y que podamos conectar más profundamente con eso y sanar como juntos, ¿no? No encontrar un salvavidas, sino poderte reconocer en la otra persona y entonces poder observar también como que no somos tan distintos, ¿no? El problema de muchas veces de esas conversaciones que nosotros tenemos es que muchas veces a lo mejor vienen contaminadas, ¿no? Entonces yo te hablo desde mi enojo, yo te hablo desde mi herida, yo te hablo desde mi dolor y desde ahí no voy a ser capaz de entender absolutamente nada más que no sea todo lo mío, ¿no? Entonces por eso creo que es muy importante que la salud mental sí sea un tema presente en la vida de todo ser humano en general, sobre todo de los artistas, ¿no? Porque al final los que nos dedicamos a las artes somos personas muy, muy sensibles, muy sensitivas, ¿no? Precisamente por eso desarrollamos como esta capacidad de interactuar y transmutar esa energía a través de nuestro arte, cada uno con el suyo. Pero siento que es muy importante en esas personas tan sensibles, tan sensitivas, tan emocionales, que definitivamente haya como esas herramientas o se desarrollen esas herramientas para poder tener diálogos que tengan una profundidad, no en el dolor, sino en la transmutación de ese dolor, ¿no? El otro día estaba leyendo que el dolor es un gran maestro. Y sí, definitivamente lo es, ¿no? Y forma parte del motivo, de la razón por la cual estamos acá, porque es únicamente en esta experiencia humana en donde podemos llegar a sentir todo lo que sentimos, ¿no? Y todos los registros que sentimos, ¿no? Así es. Y llegar a entender el dolor como un gran maestro nos va a apoyar en nuestro desarrollo, pues, en nuestro desarrollo y en nuestra sanación, ¿no? Total. Así lo vemos como una limitante o si lo vemos como un enemigo, ¿no? Ajá, un enemigo o algo que no queremos tocar o algo que no queremos sentir, cuando eventualmente todos lo sentimos, ¿no? Así es. Y estamos constantemente expuestos a ello. Así es. Yay. ¿De dónde salió todo eso? No sé de dónde salió todo eso. Jenny siempre dice, no sé de dónde salió todo eso cuando habla. Hay veces que sale información de mí que pues simplemente está, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no? Sí, definitivamente. Ok, y tú, bueno, o sea, estábamos hablando de que los artistas somos personas muy sensibles, ¿no? Creo que en general la humanidad es sensible, pero hay muchos temas que nos pueden afectar en esta salud mental o en esta conversación que tenemos, sobre todo en los artistas, sobre todo los bailarines, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles crees que sean como estas situaciones recurrentes o estos temas recurrentes que se da como en la comunidad dancística que detonan estos conflictos psicológicos, emocionales? Pues tú quieres que conteste esta pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que conteste esta pregunta? Arda. Yo diría que uno de los principales es la comparación, ¿no? La comparación, y otro de los temas, yo siento que principales es el reconocimiento. Okay. O sea, diría que entre esos dos campos podemos encontrar un espectro muy grande de cada uno de ellos donde se pueden derivar como diferentes ramificaciones, pero diría que en general es la comparación y el reconocimiento lo que realmente genera conversaciones muy turbias
y que pueden llegar literal a distorsionar totalmente nuestra realidad, nuestra percepción, y pueden encerrarnos en una conversación íntimamente ligada al ego, ¿no? A nuestro único proceso mental, ¿no? Y a nuestra propia autodestrucción. Entonces, yo personalmente he sido una persona que he vivido ahí. He vivido en la comparación. Yeah. Durante muchos, muchos años. Sobre todo cuando era pues, más joven y estaba empezando como dentro del mundo de la danza, pues es inevitable, ¿no? O sea, siento que hasta tus propios maestros siempre te dicen, pero mira cómo lo hace ella, ¿no? Quiero que lo hagas como lo hace ella. O las audiciones o los castings, ¿no? No, es que no tienes el físico, ¿no? No das la talla, no tienes la talla, no, estás muy ancha de espalda, no, que tienes la nariz muy grande, no, que no sé qué, ¿no? Y entonces empiezas como con ese tema recurrente de estar comparándote con un estereotipo perfecto de ti misma que no existe. Y hoy en día, lamentablemente, a través de las redes sociales es muchísimo peor, ¿no? Porque yo recuerdo cuando Instagram era solo una aplicación inofensiva. Diminuta, donde subías tus fotos o tus videos de 15 segundos, literal. Para los que no sepan, eso existía. De repente se convirtió en un monstruo, ¿no? Sí. Y siento que actualmente la generación joven lo tiene muchísimo más difícil en cuanto a enfrentar esta conversación, ¿no? O sea, porque antes, pues, de alguna forma, pues, o sea, teníamos la televisión y teníamos otras redes masivas sociales, ¿no? Pero no estaban tan al alcance de nuestra mano como en el pinche celular, ¿no? Sí, man. Entonces, de pronto solo te lo recordabas una vez al día, ¿no? Pero ahora es constantemente, ¿no? Y esa comparativa de ti mismo, de tu proceso, de tu aspecto físico, de tus habilidades, de tus aptitudes, es muy de tus seguidores, de tus likes, de tus... Y eso va más ligado con el reconocimiento, ¿no? Entonces ya es como... el reconocimiento es la otra parte que siento que puede llegar a destruir al artista, ¿no? O sea, estar en búsqueda constantemente de la aprobación o la venta de alguna forma, comercialización de tu arte para que se vuelva, actualmente diríamos el término viral. ¿No? Pero no sé, o sea, yo pienso en Picasso, pienso en Dalí, pienso en artistas del pasado, ¿no? Martha Graham, a lo mejor, Bob Fosse, ¿sabes? Pienso en ellos y no pienso en que su mayor logro o propósito en la vida fuera recibir millones de likes en un dispositivo móvil, ¿entiendes? Sí, a lo mejor sí querían comercializar con su arte, obvio, ¿no? O sea, y parte de eso viene ya desde la época medieval, ¿no? De cuando se empezaron a comercializar con los mecenas, ¿no? Que empezaron a comprar arte y empezaban a divulgarlo y empezaron a moverlo a través del mundo, y gracias a eso el arte llegó a inspirar civilizaciones de muchos lados, ¿no? Pero ya el punto al que estamos llegando, ¿no? De reconocimiento, es una trampa para el ego totalmente, ¿no? O sea... Qué buena frase. A la cara. Sí. Repítela. Yo no puedo repetir cosas, ya sabes. Pero sí, o sea, ese sería el otro lado de la moneda también, ¿no? Y podríamos extendernos, ¿no? Y como te digo, ¿no? En este caso, entender que, por ejemplo, dentro de la comparación hay un chingo de ramificaciones. Sí. Que puede ser física, que puede ser a nivel de habilidades, que puede ser a nivel de talento, ¿no? Porque no solo me comparo a nivel físico, sino también comparo mi talento, ¿no? Mi carisma con el carisma de alguien más, y de repente quiero imitar el carisma de alguien más, pero no soy esa persona. ¿Sí me explico? O sea, no lo soy, no tengo el mismo carácter ni el mismo carisma que esa persona, por lo tanto no puedo ser exactamente igual. Más sin en cambio todo el tiempo estamos ahí en esa comparación, ¿no? Claro. Físicamente es muchísimo más fácil de reconocer cuando vivimos en una sociedad donde el estereotipo físico es muy, muy importante.
pero inclusive con las ropas, ¿no? O sea, yo tengo un sobrino de 16 años al que adoro y de verdad me enseña muchísimas cosas, ¿no? Y estas navidades quería que le comprara unos Air Force One, no sé qué modelo, de no sé qué madres, ¿no? Y me dijo, no, pero quiero estos, ¿no? Uh-huh. Estos quiero, no quiero otros. Y yo le dije, a ver, ok, ¿por qué? ¿Por qué quieres estos y no otros? ¿No? ¿Por qué no te puedo comprar unos Air Force de otro color? ¿Por qué esos, no? Uh-huh. No, es que tienen que ser estos, pero dame un argumento, dime por qué. No, porque es que no sé qué es el vato que me dijo, yo creo un influencer o algo así. No, él los tiene y se le ven increíbles y se los pone con no sé qué y se los pone con no sé cuántos y es lo último, es el último modelo. Era el modelo más clásico de los Air Jordan, de los primeritos que salió, que diseñó Jordan, así de que cuando sacó su primera tirada de los Jordan, así uh-huh. de los Air Force, esos. Eran esos, los clásicos, ¿no? Uh-huh. Pero yo quería que él me dijera por qué los tenía y no pudo, ¿no? Simplemente utilizó el ejemplo comparativo de, no es que él los tiene, yo los quiero. Y yo le dije, lo siento, pero por esa razón no te los voy a comprar. Ok. Le digo, si quieres realmente algo es porque conoces de dónde viene, ¿no? A lo mejor, o porque tienes la noción de saber decir, es que yo conocí el contexto de esto y alguien me contó la historia de estos tenis y me parecen increíbles, va, ¿no? Vamos. Y entonces él se puso como a pensar, ¿no? Se puso a darle vueltas a su ratita y fue como, pues sí, tienes razón, ¿por qué no pueden ser otros, de otro color o un color similar? Pues cumplen la misma función, ¿no? Y yo los voy a utilizar. A lo mejor y no le gustaban tanto y nada más fue porque... Sí me explico, sí. Pero introducirle esa duda, introducirle esa pregunta, marcó toda una diferencia, ¿no? Y a lo mejor, si yo simplemente le hubiera dicho no y le hubiera regalado otros tenis, pues a lo mejor lo único que hubiera generado en él es frustración. Claro. Porque no entendería por qué, ¿no? Por eso es tan importante el papel que desarrollamos nosotros como generación antecesora o predecesora de otra, ¿no? Saber romper las cadenas a lo mejor que nos atan a actuar o comportarnos de la misma forma y poder entender cómo nuestra mente funciona y cómo la mente de las generaciones posteriores funciona y cómo los estímulos que reciben son diferentes a los estímulos que nosotros recibimos en nuestro momento y cómo su proceso es completamente diferente al que tuvimos nosotros, bueno, al que tuve yo y al que tuviste tú, ¿sí? O sea, justo al que tenemos todos, ¿no? Pero eso es una preocupación social, ¿no? No todo el mundo está dispuesto o dispuesta a hacerlo. Por eso es importante que las personas que de alguna forma sí nos orientamos a la educación, a la enseñanza, a trabajar en comunidad, a trabajar en equipo, podamos tener como también este desarrollo de nuestra capacidad de empatía y de entendimiento a través de nuestra propia psique, ¿no? De nuestra propia mente y nuestros propios procesos. Y ahorita que mencionas eso, o sea, esto que estás hablando de como generación antecesora, ¿qué podemos hacer nosotros como generación antecesora? ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones, pues, justo con estas preguntas como de cuestionamiento, o sea, ¿qué herramientas podemos utilizar? Pues lo primero que debes hacer es sumergirte en tu propia salud mental. Porque definitivamente no vas a poder orientar a nadie ni hacer las preguntas correctas si tú no tienes, pues, de alguna forma solucionadas muchas de tus preguntas y de tus dudas, ¿no? Claro. Que siento que es algo que no entendemos como sociedad muchas veces hasta que ya nos metemos, sobre todo porque también socialmente hoy se está poniendo muy de moda esto de señalar al que lo hace mal, ¿no? Mm. Y criticar al que lo hace mal o simplemente juzgar, ¿no? También este tipo de... También es un pedo de salud mental, ¿no? Creerte juez y verdugo de todo el mundo. O sea, siento que también es un aspecto mental bien cabrón que desarrolla nuestro juicio, nuestra capacidad de juzgar al otro. El hecho de tener la protección 100% total, de estar detrás de una pantalla y poder scrollear la vida de los demás y juzgarla sin ser visto. Creo que eso es una merma mental bien cabrona, ¿no? O sea,
porque en realidad pasas más horas viendo lo que hacen los demás que viendo lo que haces tú en tu vida, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que uno de los puntos principales que yo podría decir como que debemos hacer es empezar a sumergirnos cada uno en nuestra propia conversación y empezar a relacionarnos directamente con nuestra, pues sí, con nuestra salud mental, empezar a observar también y empezar a observar qué es lo que pasa en nuestro entorno y si realmente queremos que algo cambie en nuestro entorno, primero lo tenemos que cambiar nosotros. Definitivamente. Ok. Vamos tengo una pregunta para ti que... ¿Una? Llevas como 10, ¿eh? Las estoy contando. Claro que no, llevamos como 3. Bueno, vamos a abordarlo como desde nosotros maestros y alumnos en la disciplina dancística. ¿Cómo nosotros alumnos, cómo nosotros maestros podemos trabajar la disciplina sin caer en lo obsesivo ni en el autosabotaje? O sea, yo como maestro, yo como alumno, ¿cómo trabajo esta disciplina dentro del salón de clases o fuera del salón de clases? Porque ese es otro tema también que a veces nos obsesionamos tanto, ¿no? Que lo que te contaba yo el otro día, de que solo estoy viendo los errores y eso a mí me provoca una conversación, ¿no? En mi cabeza de no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien. Ansiedad, frustración, rechazo quizá, ¿sabes? ¿Cómo podemos trabajar esta disciplina y este crecimiento sin caer ahí, pues? Lo primero que creo que es muy importante que debemos tener en cuenta es que no todo el mundo tiene la misma capacidad ni los mismos tiempos ni las mismas habilidades personales. ¿A qué voy con esto? Yo soy una persona que durante muchos años practiqué deporte de alto rendimiento, donde la disciplina es un factor fundamental, ¿no? Y diría que para mí una de las cosas que más me ha enseñado a lo largo de mi proceso como ser humano ha sido eso, ¿no? El deporte. Deporte en equipo para mí, o sea, es un gran maestro en mi vida. Pero yo tenía compañeras que eran, o sea, de que, wow, ¿no? Súper disciplinadas, llegaban siempre temprano al entrenamiento, listas, así peinadas, ni un pelo fuera, ¿no? Sus tenis siempre estaban limpios para entrar a la cancha, hacían los ejercicios y no les costaba nada, ¿no? Y ahí estaba yo, ¿no? Del otro lado de la balanza, ¿verdad? Siempre llegando tarde, a veces me olvidaba las playeras que tenía que traer para entrenar, luego llegaba y mis tenis de pronto estaban sucios, tenía que regresarme al vestuario a tallarlos otra vez para volver a entrar, entraba despeinada, me hacía un chongo, cualquier cosa que se me caía durante todo el entreno y todo el entrenamiento, tenía que estarme recogiendo otra vez el cabello, o sea, como que, y sí, hacía lo que tenía que hacer, obviamente, y tenía otras cosas después, ¿no? Tenía otro talento, tenía otra facilidad física para hacer otras cosas. Claro. Tenía potencia, por ejemplo, físicamente hablando, muscularmente hablando. Pero obviamente tenía otras compañeras del equipo que eran muchísimo más disciplinadas, ¿no? Salían de entrenamiento y a lo mejor cenaban cosas así fit para no atascar su digestión. A mí me daba igual, yo salía y cenaba lo que podía, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas siento que es importante también tenerlas en cuenta. Hay personas que tienen una capacidad de ser autodisciplinadas y de tener y de generar hábitos muchísimo más grandes. Hay otras personas, por lo contrario, que no tenemos esa capacidad. La podemos generar, ¿no? Entonces yo empecé a generarla y empecé a generar como pues esa autoexigencia en mi cuerpo, en mi físico, en mi puntualidad, en mi disciplina a la hora de escuchar, en mi disciplina a la hora de jugar, ¿no? En mi alimentación. Y de repente me encontré encerrada entre 4 paredes y lo único que hacía era controlarme a mí misma todo el tiempo, ¿no? Yeah. Y estar viviendo desde unos hábitos y unas perspectivas pues que no eran para mí.
¿Me explico? Que no me permitían ser en ningún momento, ¿no? Y estuve al borde de, pues, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Y mi salud mental yo creo que en ese momento era muy inestable. No, porque, pues, obviamente, pues, para empezar, ni siquiera era feliz, ¿no? Claro. Te fuiste a un extremo, pues. Exacto. Entonces, siento que pues, una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue entender que no todos tenemos las mismas capacidades ni la misma disciplina, que hay disciplinas que pueden funcionar para ciertas personas, pero no funcionan para todo el mundo, que hay ejercicios físicos, por ejemplo, o alimentaciones que pueden funcionar para ciertas personas, pero para otras no, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es importante que te des cuenta que dentro de tu proceso, tú eres el que prueba y comete errores dentro de ese proceso, pero debes entender que el modelo a lo mejor que estás siguiendo puede ser un modelo que no sea 100% para ti, ¿no? Es como todas estas personas que dicen, quiero adelgazar y me voy a meter a hacer una dieta keto, ¿no? Sí, man. Y la dieta keto no funciona para todo el mundo, ¿no? O sea, no funciona para todo el mundo, inclusive puedes chingarte tu organismo, sí, man. ¿no? Si no estás cumpliendo las ciertas condiciones o los ciertos parámetros a lo mejor que debes cumplir para poder llevar a cabo una dieta keto, ¿no? Pero a lo mejor durante muchos años una persona se gasta muchísimo dinero en una dieta keto y no obtiene absolutamente el mismo resultado que su vecina obtuvo, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya está, ¿no? Es que yo, por mucho que lo intento, no lo consigo y he hecho todo lo posible y todo lo que está en mis manos, pero no. Claro, es que vas por otra línea que no... Vas por una línea que no es tuya. Que no es tuya, claro. Entonces, obviamente, tú, si te metes a clase y quieres obtener el mismo resultado que el que tienes al lado, pues eso no va a suceder, porque es que tú no tienes la misma línea que tiene esa persona, ¿no? Y obviamente entiendo que puedas salir de clase y le estés dando vueltas, pero también, ¿de qué te sirve atorarte en ese pensamiento, pues? En este caso a ti. ¿De qué te sirve, pues? Pues me ha funcionado como repasar, como, ok, quiero mejorar en este aspecto, quiero abordar este tema dentro de mi entrenamiento, de mi proceso, pero pues la realidad es que en su mayoría solo me aporta frustración, pues, o sea, me aporta ese rechazo y esa ansiedad, pues, de no poder reconocer también mis aciertos, ¿no? O sea, que incluso los errores también son aciertos, pues. Pero fíjate lo que acabas de decir, ¿no? O sea, tú puedes observar dentro de, no sé, ese análisis intensivo que te haces a ti misma, puedes observar que hay algo que está bien. Sí. Sí puedo observar que hay algo que está bien, pero decido enfocarme más en los errores. Y ahí se queda mi foco, pues. Sí, ese es el punto principal, pues. O sea, sí. Tú estás decidiendo quedarte en esos errores, pero en el fondo, tú sabes que no es así. Sí, ma. Tú sabes que no es así. O sea, y eso te lo dice una mente muy, muy boicoteadora, que es la mía. O sea, durante muchos años yo me he boicoteado. Y a día de hoy hay días que me levanto y lo sigo haciendo, ¿no? Y en el fondo, hoy en día me miro al espejo cuando estoy en esa conversación y digo, sabes que no es así. Porque en el fondo todo es lo que parece. Y hablamos claro. Precisamente de este título, ¿no? Claro. De decir, en el fondo sabes que no es así. Total. En el fondo sabes que de alguna forma tu mente te está contando mentiras. En el fondo sabes que quieres lastimarte o que quieres de alguna forma hundirte. Quizás no puedes llegar a saber el por qué lo estás haciendo, porque eso es como dijiste, ¿no? Tienes que aventarte el clavado para poder llegar a saber eso. Sí, ma. Pero lo sabemos. Sabemos que eso es una trampa de nuestra mente y aún así decidimos comprarla.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en esos momentos? Lo que estás haciendo, saber identificar esa conversación y ya. Hay muchas personas que piensan que se tiene que hacer algo, ¿sabes? No, es que yo voy a desarrollar herramientas para eliminar esto y esto y muchas veces, diría que la gran mayoría de veces que tu mente entra en conversaciones autodestructivas, lo único que debes hacer es saber reconocerla, ¿sabes? Saber decir, ok, ahora estoy hablando desde aquí, ok, estoy frustrada, estoy enojada, este es mi ego hablando, esta es mi mente hablando, ok, voy a dejar que pase, ¿no? Voy a dejar que pase. Justo. ¿Y cuáles serían las señales de que un alumno, de que un maestro está pasando por un mal momento psicológico, emocional? ¿Cuáles serían las señales? ¿Cuáles serían los signos? Que está en esa conversación. Pues, híjole, de ego. es que pueden haber tantos signos como personas en el mundo. Claro. ¿Entiendes? O Sí, sea, te puedo hablar de los clichés, pero realmente, como te digo, las trampas del ego son infinitas. ¿Entiendes? Lo que es importante que puedas vislumbrar es la diferencia entre alguien que está hablando desde su ego o desde un proceso mental autodestructivo y alguien que te está hablando desde el ser, ¿no? O desde su amor o desde su incondicionalidad hacia su profesión, desde su vocación, desde lo que desarrollan, ¿no? En este caso. O desde su desesperación porque simplemente están completamente perdidos, ¿no? O perdidas. A mí me ha tocado ver la diferencia entre un alumno que se me acerca pidiéndome una retroalimentación porque lo único que quiere es satisfacer a su ego, y un alumno que se me acerca, una alumna que se me acerca pidiéndome una retroalimentación porque realmente lo único que necesita es saber que de alguna forma está en el camino, ¿no? Claro. Preguntas correctas. Pero es la misma pregunta, pero viene de lugares completamente diferentes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la misma pregunta que tú puedes... de hecho, mucha gente se me acerca a pedirme un feedback después de clase o una retroalimentación. Y muchos de ellos no reciben respuesta. Lo único que les digo es, sigue entrenando. ¿Sabes? ¿Quieres un feedback? Sigue entrenando. Ay, bueno. ¿No? Sigue dándole. Y hay otras personas que, por ejemplo, se me acercan al final de clase y sin tener que pedírmelo, reciben el feedback. ¿Por qué? Porque están en conversaciones diferentes, distintas, porque viene de lugares diferentes. Claro. Entonces, obviamente, la respuesta que obtengan les va a saber diferente. Pero si vienen de lugares distintos, ¿la pregunta no se modifica? ¿No? Puede ser la misma pregunta. Ok. Yo te puedo preguntar, ¿te caigo bien? Ok. O te puedo preguntar, ¿en realidad te caigo bien? Y el lugar desde donde te lo estoy preguntando es diferente. Claro. Implica un juicio diferente. Implica una recompensa escondida para mi mente. Ajá. ¿Sí? Ya. Entonces, es importante que también nosotros aprendamos a diferenciar eso. ¿Cómo puedes observarlo? Pues, uno, observándote a ti. Es lo mismo que te digo, ¿no? Mucha gente me dice, ay, es que Jenny tiene la capacidad de adivinarlas. No, o sea, no tengo la capacidad de adivinar nada. Ni de ver tu futuro, ni de conocer tu
tu interior, ni de mirarte a los ojos y ver todo tu organismo por dentro. No tengo superpoderes. Un escaneo acá. Lo que yo siento que obviamente sucede es que yo me he metido tantos clavados a mí misma que puedo identificar rápidamente los reflejos que tengo a mi alrededor, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma lo ves rápido y puedes decir, uy, yo estaba ahí. Claro. ¿Sabes? Yo estaba ahí, yo estaba en esa conversación, yo decía lo mismo. Pero para eso volvemos a lo mismo. Sí. ¿Sabes? O sea, al final salud mental es eso, es ir hacia adentro. Es ir hacia adentro y solucionar muchas cosas. O empezar a identificarlas, empezar a aclararlas, empezar a alumbrarlas, darles conciencia. Justo. ¿Sabes? No solo darles espacio en ti para que habiten, sino alumbrarlas con conciencia. Total. ¿Sabes? Para que poco a poco puedan pasar de largo. Cada vez sean menos recurrentes o cada vez tengan menos poder de acción dentro de tu cuerpo. Que en realidad ese ego que nos habla, pues solo quiere ser escuchado, ¿no? Solo quiere ser escuchado. Y hay que escucharlo porque también es parte de nosotros. Claro, totalmente. Es que no lo vas a eliminar, pues. O sea, debe coexistir. Quisiera seguir hablando de esto como 3 horas más, pero es imposible. Entonces, vamos a ir cerrando con esta pregunta. No puedo creer que me vayas a hacer otra pregunta. Otra pregunta, porque nunca es suficiente, nunca. No es cierto, sí. Pero tú como maestra, tú como líder, tú como directora, ¿cómo abordas estos temas de salud mental, de inteligencia emocional dentro de tus clases y cómo promocionas esto en tu arte? Predicando con el ejemplo. ¡Pum! Se acabó. Vuelvo a lo mismo. Claro. Sí, o sea, nada de lo que hago podría hacerlo si realmente no me cuestionara de la misma forma que cuestiono a los demás. Si no me enfrentara a mi proceso creativo como me enfrento a través de mis emociones. Si no alentara también a que mis alumnos se enfrentaran a su propio proceso creativo también desde sus emociones. A mí la danza me ha ayudado a sanar muchas cosas. El arte en general me ha ayudado a sanar. Y al final no ha sido mi única herramienta que he utilizado para sanar. Eso también es cierto. No ha sido mi única herramienta, pero ha sido una herramienta muy importante que me ha ayudado a transmutar muchas cosas, ¿sabes? Yes. Pero la única forma en la que yo veo que tú puedas realmente extender ese pensamiento es predicando con el ejemplo. Y con esto no quiero decir que sea perfecta, estoy lejos de serlo, siempre lo he dicho, pero no busco la perfección, ya desde hace un rato, por mi propia salud mental. Y es lo que te digo, o sea, si yo no hubiera hecho ese trabajo previo, si yo no hubiera hecho esa tarea, pues yo no podría estar enseñando también a mis alumnos a hacerla, ¿no? Claro, ni predicar con el ejemplo. Es como si yo te intentara enseñar a sumar sin yo saber sumar. Claro, total. No funciona así, ¿sabes? Entonces, la única forma en la que yo creo que puedo hacer eso o puedo seguir haciendo eso es gracias a que me sigo aventando mis clavados. Como este clavado que me acabo de aventar. Ay, Dios mío, ustedes no saben, pero esto me va a durar un rato, en mi cabeza. Le voy a dar unas vueltecitas a ver qué pasa. Está bien, también es para no. Recuerda que tú siempre lo dices, como las palabras que digo también son para mí. Total. Ay, perdón. Total. O sea, de hecho fue una pregunta que me hicieron en Éxodo. Sí. ¿Qué de todo lo que dices a tus alumnos no haces? Sí, mon. Y yo, lo todo. recuerdo. Todo lo que le digo a mis alumnos yo no lo hago. Porque si no, no se los diría. Claro. ¿no? Y trato de aplicarlo, ¿no? O sea, y trabajo en ello, ¿sí? Y se los digo para recordármelo y para yo hacerlo también, ¿no? O sea, como para no olvidarlo. Todo lo que siempre digo es como
una reflexión interna. Por eso sé que esto me va a dejar huella un rato. Yeah. Qué bueno que mencionas lo de que la danza no es la única herramienta, porque con esto vamos a ir cerrando este episodio maravilloso de la salud mental. Que hay que recordar que la danza es una herramienta más, o sea, la podemos utilizar como una herramienta más para expresarnos, para liberar emociones, para comunicar, pero Total. Puede ser un refugio, claro que sí, pero hay que saber que no es la única herramienta, ¿no? Y que no solo nos define la danza, que somos mucho más allá, que es necesario si estás pasando por algún momento como complicado de salud mental, que te acerques a profesionales, a tus maestros, a las personas que te rodean, a lo mejor que ya tienen un camino un poco más recorrido, pero sí diferenciarnos, o sea, que la danza es una herramienta más no es todo lo que podemos hacer. Que nos trae muchos beneficios a nuestra salud, sí, como el deporte, ¿no? Mental, emocional, físico, de todo el organismo, ¿no? Pero también abrir el panorama y buscar otras alternativas, otras herramientas y no solo quedarnos ahí, porque después generamos una dependencia a la danza, ¿no? Y generamos una dependencia a ese espacio. Entonces, sí, ¿quieres cerrar el episodio de este día? Quiero cerrar el episodio alentando de que todo lo que hablemos aquí, recuerden que es una conversación. Claro. Sí, es una conversación fundamentada en experiencias o dos perspectivas en este caso. De pronto a lo mejor tenemos a alguien más invitado, ¿no? A la mesa. Sí. Podría ser, ¿no? Interesante. Podría ser. Pero sobre todo eso, que recuerden que es, pues sí, es una conversación en base a las experiencias que nosotros tenemos. La idea de estos podcasts o de estos episodios es poder extender un poquito pues estas conversaciones necesarias a lo mejor que yo tengo con muchos de mis alumnos más cercanos, porque sé que de alguna forma hay gente que necesita muchas veces escuchar ciertas palabras y a lo mejor no los tiene cerca. Entonces, aprovechando esta magia, ¿no? de la que hablamos, ese lado positivo de las redes sociales, pues poder extender un poquito el mensaje y poderlo llevar más allá, pero sobre todo eso, recuerden que pues, todo lo que estamos hablando aquí es simplemente una forma de compartir, una forma de dialogar, no es una verdad absoluta. Realmente no hay verdades absolutas, solo lo que tú realmente creas y en lo que tú creas que a ti te funciona y en lo que tú decidas apostar. Y definitivamente te aliento, como dice Fer, a que pues indagues en el tema. Si realmente necesitas apoyo o ayuda, es importante que pues busquemos dónde poder hacerlo. No te quedes solo con una sola versión del asunto, sino cuestiona, indaga, busca información, sí, métete el clavado, ¿no? O sea, realmente ve hacia adentro, pero no solo hacia adentro, sino también pues habla alrededor y encuentra esas fuentes a lo mejor que te pueden proporcionar lo que estés necesitando. Nosotras vamos a abrir unas redes sociales también donde vamos a poder estar recibiendo pues sus mensajes o sus opiniones o lo que a lo mejor tengan en cuanto a dudas. Ya están abiertas. Lo que a lo mejor tengan en cuanto a dudas y demás, ahí vamos a estar recibiendo como todos sus mensajes también de qué es lo que te pareció, quieres que profundicemos más en algunas cosas, te sirvió, no te sirvió, y también vamos a poder estar proporcionándote como información sobre lugares a lo mejor a donde puedes acudir o de pronto números de atención donde puedes a lo mejor recurrir y demás como prevención o como consulta o como lo que necesites, ¿no? En ese momento y pues nada, recordar que esto se hace con mucho amor para seguir revirtiendo un poquito de la pesadez que tenemos en estos días, en este desarrollo social que tenemos, que está bien cabrón, ¿no? Y que definitivamente era algo, pues, que como dice Fernanda, ya se me había pedido desde hacía mucho tiempo y yo lo hago con mucho amor, definitivamente, pero sí quiero que todo el mundo tenga claro que
pues al final no te quedes solo con esto, sino que salgas allá afuera y vayas por tu verdad y Así generes es. tu propia verdad y tu propia versión de las cosas también y luches por defender también qué es lo que tú quieres y cómo lo quieres, ¿no? Yeah. Síganos en nuestras redes sociales. No es cierto. Gracias a Flux Media por todo esto, la verdad es muy increíble. Síganos en nuestras redes sociales, es real. Todo es lo que parece. Todo es lo que parece, amigos. Tus redes sociales. Mis redes sociales son Jenny Pedraza 21. Jenny Pedraza. Ahí me pueden encontrar. Ferfla. Adiós. Bye. Gracias a Buda. Gracias a Buda Stretch. No mames. A huevo. Salud. Cheers. No mames, lo logramos, güey. Lo logramos. Nos pasamos como 10 minutos, creo. Bien, corte.